Saludos, amigas y amigos presentes en nuestras redes sociales. Para Laura Serrata y Nicanor Leiva, es un placer volver a compartir con ustedes en este su programa Ministerio Público. Hola Laura, ¿cómo te sientes? Muy bien, Nicanor, hoy tenemos un programa muy interesante para todos ustedes. Nos acompaña la magistrada Alba Corona, con quien hablaremos sobre la representación legal de los derechos de las víctimas. Además, Nairobi Valdés nos tiene un reportaje muy interesante para todos. Les invitamos a quedarse con nosotros hasta el final del contenido para disfrutar de información pertinente sobre el Ministerio Público. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, expresó el interés de su gestión en proteger víctimas y testigos pese a las limitaciones materiales del Ministerio Público. Al recibir en su despacho una visita de cortesía del recién designado defensor del pueblo, Pablo Ulloa, la magistrada Germán Brito instó al funcionario a desarrollar una labor que aporte a la construcción de una sociedad más justa. Ulloa agradeció la receptividad de Germán Brito, quien se hizo acompañar de Félix Tena de Sosa, director técnico del despacho de la Procuradora General de la República. Pablo Ulloa aprovechó su visita para expresar su interés de concienciar a los legisladores sobre las necesidades económicas del Ministerio Público para que sus integrantes puedan actuar en favor de toda la sociedad. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público. Nos encontramos en la entrevista central y nos acompaña la magistrada Alba Corona, procuradora de Corte y titular del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima. Para nosotros, Alba, es un placer contar con tu presencia en este programa. ¿Cómo te sientes? Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes, Laura? Muy bien. De tenerle con Estamos nosotros. bien. Contenta de estar con ustedes también. Qué bueno, igual nosotros. Vamos a hablar, Alba, del servicio que ustedes ofrecen a través de la representación legal de los derechos de la víctima. Y es importante iniciar la entrevista hablando sobre la función que tiene este departamento, por así llamarlo, esta dirección, este servicio que ustedes ofrecen. Bueno, yo no sé si ustedes saben, pero la dependencia fue creada, o sea, no es una dependencia nueva que tiene la Procuraduría, sino que fue creada por allá, por el 2007, mediante una resolución del Procurador General de ese entonces, es la resolución 0010, se creó en esa ocasión con la finalidad, obviamente, pues de dar cumplimiento a un mandato constitucional que se refiere a todo lo que tiene que ver con la representación legal gratuita que deben tener las víctimas. Entonces, pues en aquella ocasión la Procuraduría llamó inclusive a un concurso externo, me parece, o no sé si en ese momento participaron también abogados a lo interno, pero sí se realizó a través de un concurso de oposición, fue un proceso durante el 2007, entonces formalmente esos abogados después y abogadas que fueron formados en la escuela del Ministerio Público, entonces entraron al sistema de carrera siendo parte del primer grupo de representantes legales de víctimas ya para enero del año 2008. Pero eso quiere decir que en un proceso penal, esta dependencia estaría estaría constituyéndose en abogado de la parte civil, o sería abogado de la parte civil. Querellantes y actores civiles, sí, es la propia resolución que nos crea, pues nos da ese mandato y nos invita o nos manda, ¿verdad? Ese es el mandato que da, de acoger todos aquellos casos, digamos que las víctimas son dos requisitos básicos, que las víctimas se desprendan de un proceso penal, ¿verdad? Y la segunda condición, pues digamos que esa persona no tenga recursos para tener un abogado privado. Tú bien has dicho que la Constitución lo prevé, pero sin embargo las personas tienen el concepto de que la Procuraduría, los fiscales, tienen el deber de acusar, de someter a quienes cometen el delito. Pero ¿cómo surge la necesidad de crear esta dependencia para representar precisamente los derechos de las víctimas de estos delitos? Es que surge por ahí, porque nosotros como país también hemos asumido compromisos internacionales
¿verdad? Cuando asumimos un convenio que se refiere a todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de las personas, pues eso es parte de que el Estado deba salvaguardar esos derechos que tienen estas personas. Entonces, hablamos de la Constitución, pero también pudiésemos referir la misma normativa procesal, la igualdad ante las partes. O sea, tenemos una víctima, tenemos un imputado que está debidamente representado. De hecho, hay una oficina, ¿verdad?, de asistencia gratuita a los imputados, y las víctimas siempre habíamos quedado pues en desventaja. Digamos que hasta tanto pues surge esa resolución desde la Procuraduría y que le da independencia, digamos que funcional, aunque actualmente pues nosotros estamos bajo la coordinación de la Dirección General de Persecución, y bueno, quizás son pininos, ¿verdad? Y quizás tenemos que seguir avanzando y hacia allá vamos, porque tenemos que impulsar que exista una normativa específica que cree por ley el servicio y que se puedan ampliar dichos servicios, valga la redundancia, pues a nivel nacional, como es el propio mandato que trae esa resolución. Pero ¿ante cuáles tipos de delitos podría una víctima necesitar que, además de que un fiscal lleve la acusación, haya un abogado representando sus intereses? Bueno, todos los tipos penales, porque les voy a poner un ejemplo. O sea, usted es víctima de un homicidio, o digamos que está representando, necesita la representación legal. El fiscal ahí, obviamente, es un caso de acción pública, va a hacer todo lo necesario para que esa persona sea condenada, pero sin embargo, lo que tiene que ver con el resarcimiento, ¿verdad?, y la reparación del daño ya en materia civil, el fiscal no lo puede abordar. Por eso, entonces, entramos nosotros como representantes legales. Esa es la pequeña diferencia, ¿verdad? Y obviamente, pues muchas personas requieren el servicio en diferentes tipos penales. Nosotros, digamos que en promedio hemos recibido por año alrededor de casi 400 casos en los últimos 3 años, a excepción del año pasado, que por el mismo tema de la pandemia, pues tuvimos una época básicamente con el Poder Judicial cerrado y todo eso, y mermó un poco, y aún así recibimos alrededor de 200 casos. Y eso es considerando que actualmente estamos en 5 jurisdicciones, ¿verdad? Y que nos estamos encaminando a que se amplíe, estamos trabajando. La idea es ofrecer el servicio a nivel nacional. Sí, esa es la idea principal. ¿En qué jurisdicciones están? En el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste. Tenemos representación en San Francisco de Macorís y tenemos representación en San Pedro de Macorís. Actualmente estamos trabajando y visualizando otras jurisdicciones, por ejemplo, la jurisdicción de Puerto Plata, la jurisdicción de Santiago, que ustedes saben que es bastante grande, la jurisdicción de Mao, de Moca, de La Vega, y les menciono rápidamente esos puntos porque estamos haciendo algunas coordinaciones con Casa Comunitaria de Justicia, y bueno, como ellos tienen presencia ahí, también estamos trabajando de la mano con ellos para que las víctimas tengan un acceso quizás más cercano en esas jurisdicciones. Y bueno, a nivel general es de interés tanto de la Procuradora General de la República como de todo el equipo que conforma Relevit, de que el servicio que se brinda sea un servicio de calidad. Y estamos básicamente trabajando en la reestructuración del departamento y realizando ahora mismo los aportes necesarios para que eso se produzca. En términos de personal, ¿con qué estructura cuenta Relevic? Bueno, Relevic actualmente tiene una cartera de 42 abogados. Digo de manera general, litigantes tenemos activos alrededor de 30. Entonces, estamos distribuidos, obviamente, en el Gran Santo Domingo están concentradas la mayoría, porque tenemos en San Francisco de Macorís tenemos 4 y en San Pedro actualmente tenemos solamente una persona, y en eso es que estamos enfocados en fortalecer un poquito más las jurisdicciones ya existentes y posteriormente sugiriendo que se haga un llamado a concurso nueva vez
para que el personal que se requiere y que se necesita que llegue al servicio, pues sea un personal calificado que garantice realmente, digamos que darle el servicio que la víctima requiere y que al final lo que necesitamos es lograr que el daño que esa persona ha sufrido pues sea resarcido civilmente. Alba, ustedes habían dicho que todas las víctimas de un delito penal pueden obtener el servicio que ustedes ofrecen. A mí me gustaría saber cuál es el criterio de selección que ustedes utilizan para saber a cuáles víctimas le van a ofrecer el servicio de asistencia legal o si todas las víctimas que llegan donde ustedes reciben el servicio. Y me gustaría que me des tu respuesta cuando vengamos de la pausa. Así que te pedimos un permiso y a ustedes, amigos, no se muevan, que regresamos en breve. La Procuraduría General de la República, como responsable del cobro de las infracciones de tránsito, invita a la ciudadanía a pagar lo establecido por ley a través de las siguientes entidades afiliadas: Banco de Reservas, Banco de Ahorro y Créditos Adopen, Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos, Asociación La Vega Real, Huepa Tickets y también accediendo a nuestro portal www.pgr.gov.do. Fácil, rápido y más cerca de ti. Procuraduría General de la República. Tal vez esta es la primera vez que te pega. Tal vez solo es cuando bebe. Tal vez solo fue un accidente. O tal vez te está diciendo que esta es la última vez que te pega. Pero para nosotras, tal vez no es suficiente. Denuncia. Estamos de vuelta, les recordamos que estamos conversando con la magistrada Alba Corona, procuradora de corte y titular de los Servicios Nacionales de Representación de los Derechos de las Víctimas. Y antes de irnos a la pausa, yo te preguntaba, Alba, si había un criterio de selección para que ustedes pudieran ofrecer el servicio a las víctimas de un delito penal, o si todo el mundo o todas las víctimas, por así decirlo, pueden obtener el servicio de ustedes. No, no son todas las víctimas. De hecho, la propia resolución trae, ¿verdad?, el parámetro claro y lo trae establecido ahí. Son víctimas de procesos penales y obviamente que no tengan los recursos, como yo les decía al inicio, para contratar pues un abogado privado. Ese es de entrada, esos son los criterios que nosotros pues evaluamos. Y ustedes saben que la misma normativa de procesal penal pues establece de manera clara cuál persona tiene calidad para ser víctima en un proceso penal. La persona que sea pues directamente ofendida por un hecho punible, ¿verdad? Su cónyuge, la persona con la que tiene una relación de convivencia, el hijo, la madre, inclusive familiares hasta el tercer grado, pues lo que configura el mismo artículo que habla sobre eso. Obviamente, nosotros, tú mencionabas ahorita que quizás los criterios, pero también te podemos decir que de todos los tipos penales o de ese radio tan amplio que existen, en la generalidad recibimos muchos casos de asesinato, de homicidios, los delitos sexuales son también muchos casos de esa naturaleza los que recibimos, casos de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, esos son como los principales. Y bueno, también en los delitos contra la propiedad, robo. Básicamente, a pesar de que vemos otros tipos penales, pero esos son los que en su mayoría nos llegan al servicio. ¿Y cómo esas personas, esas víctimas pueden adquirir el servicio? ¿Cómo los contactan? ¿Cuál es la vía? Muchas veces las personas pueden requerir el servicio porque son referidas, incluso por jueces, por fiscales, por quizá un organismo, una ONG, o se pueden enterar porque otra persona le dijo, mira, yo fui a este lugar y me dieron un servicio excelente, ve allí. O sea, hasta de boca en boca, como dicen comúnmente, pues se corre la voz. O sea, cuando ustedes visualizan, quizás no son muchos, ¿verdad? Pero estamos hablando de un promedio de 400 casos por año, a excepción de
de la merma que existió el año pasado. O sea, las personas sí se enteran y son referidas en muchas ocasiones. Nosotros estamos ubicados en Gascue, en la César Nicolás Penson número 7. Por lo regular las personas llegan allá, los que vienen al Gran Santo Domingo. También tenemos, como les decía al inicio, pues una dependencia en San Francisco de Macorís y en San Pedro de Macorís. No quiere decir eso que solamente estamos dando el servicio actualmente en esas 5 jurisdicciones, no. Porque aunque no tenemos presencia física en otras jurisdicciones, por ejemplo, como en Baní, en Monte Plata, en Santiago, en Salcedo, de las cuales también llevamos procesos, pues sí, asumimos ese tipo de, asumimos la representación cuando la persona se acerca y tenemos la posibilidad y vemos que son casos que realmente ameritan del apoyo nuestro, pues también los estamos asumiendo en lo que desarrollamos, pues como les decía hace un momento, pues ese plan de estructuración general y que nos permita pues llegar a todos esos lugares donde actualmente pues no nos encontramos. Desde el punto de vista de garantizar la igualdad ante la justicia, se percibe cierta similitud con la Oficina de Defensoría Pública. Sin embargo, esta oficina es una dependencia del Poder Judicial. No, ya no. Ya no. No. ¿Y cuáles son las semejanzas y diferencias? Lo que pasa es que la Defensoría Pública nos lleva, porque tiene su propia ley, tiene su propia independencia tanto funcional como presupuestaria. En principio recuerden que sí formó parte del Poder Judicial, pero posterior a la ley, pues no, es totalmente independiente. También ustedes saben que ellos garantizan y representan pues los imputados, ¿verdad? Nosotros no, nosotros representamos las víctimas. Y esa representación, Alba, perdóname que te interrumpa, ¿es en todo el proceso o solamente se circunscribe a primer grado o a la representación por ante las autoridades sin que se judicialice? Cuéntanos un poco sobre eso. No. La resolución que nos crea nos da a nosotros pues el mandato de tomar los procesos inclusive desde la fase inicial y durante todo el proceso penal nosotros intervenimos. Ustedes saben que la víctima tiene derechos que están claramente establecidos en nuestra normativa y entonces la idea de que tenga un representante, ¿verdad?, no significa que choque con el trabajo que realiza el Ministerio Público, sino que también nosotros podamos velar y salvaguardar esos derechos que ellas tienen de que sean escuchadas antes de que finalice o surja cualquier tipo de decisión, ¿verdad?, que culmine con el proceso, que tenga derecho a recurrir una decisión cuando, por ejemplo, el Ministerio Público puede que entienda que no la va a recurrir, pero si ella tiene su representante, ella tiene ese derecho y nosotros podemos garantizar eso, de ser escuchada, entre todos los demás que contempla la normativa. No importa. O sea, perdóname que te interrumpa, Laura, nosotros tenemos que asumir los procesos en todas las etapas, no importa. De hecho, recibimos casos a veces que nos lo refieren los propios jueces de la Corte de Apelación, por ejemplo. Ya cuando hay una querella admitida y quizás en la corte esa persona pues prescindió de los servicios del abogado que tenía, y hasta ese tipo de casos. No importa, eso quiere decir que no importa que el caso sea calificado como complejo, ustedes también tienen la potestad de asumir la representación de esas víctimas. Cualquier persona que sea víctima de un proceso penal, ¿verdad?, que requiera el servicio y que entre dentro de los parámetros y los criterios establecidos, pues estamos en la obligatoriedad de representar. Lo que quiere decir que la función y los servicios de Relevic son fundamentales para propiciar acceso a la justicia y obtener fallos oportunos y también la igualdad, como decíamos ahorita, la igualdad de acceso. La igualdad entre las partes es un principio inclusive que se plantea en la normativa y que ustedes saben que muchas veces las víctimas de los procesos penales pues están desvalidas, digámoslo así, cuando no tienen un representante legal
que pueda, digamos, aparte del trabajo que pueda hacer el Ministerio Público, estar ahí vigilante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un representante legal, un abogado querellante puede decir, mire, Ministerio Público, nosotros entendemos que aquí para fortalecer el caso, usted debería incluir tal o cual prueba, nosotros tuvimos acceso, si el fiscal no la tuvo, puede decir inclusive, esa acusación que realizó el Ministerio Público a nosotros no nos convence, yo puedo hacer una acusación particular. Son muchas las cosas que una víctima de un proceso penal pues tiene al alcance cuando tiene un abogado querellante. Además, y que vela por esos intereses, pero además que el servicio es totalmente gratuito. Alba, además de garantizar la igualdad de las partes en el proceso, a mí me gustaría saber si esas víctimas de escasos recursos que buscan sus servicios para que sean representados legalmente, el hecho de estar representadas garantiza que el proceso sea más rápido y quizás tener una sentencia favorable para ellas. Bueno, quizás en la celeridad, ¿verdad? No pudiéramos decir que la garantía sea que tenga un abogado, porque todos sabemos de los tediosos que son los procesos penales en los tribunales, y una audiencia se te puede aplazar hasta porque el abogado se enfermó, ¿verdad que sí? Y además, muchas veces no depende de una de las partes en el proceso, ni del Ministerio Público, o pueden surgir muchas cosas que pueda hacer que los procesos sean sumamente extensos. Pero lo que sí te puedo decir es que tener un abogado que te asesore, tener un abogado que esté vigilante, que le diga al fiscal de manera constante, que esté pendiente del proceso, que pueda garantizarte a ti que tú puedas ser resarcido por ese daño que se te ocasionó. Entonces, obviamente que, por supuesto, o sea, el imputado tiene un abogado ahí velando por sus intereses siempre. No todas las víctimas tienen la facilidad de tener un representante legal al lado. Entonces, obviamente que sí, que es un trabajo que pienso que en los años que tiene la Procuraduría desde esta dependencia, pues dando ese servicio, ha garantizado en muchas ocasiones y ha fortalecido los procesos para tener sentencias favorables para esas víctimas. ¿Tenemos estadísticas para medir la efectividad de esta oficina? Bueno, en este momento, yo les mencionaba ahorita que nosotros nos encontramos en un proceso de transformación, de recopilación también de información, de datos estadísticos, y hasta este momento, te puedo poner un ejemplo para que tengas más o menos idea. En lo que va de año, solamente de la provincia de Santo Domingo Este, hemos tenido 29 sentencias gananciosas. Y el año pasado, solamente en esa jurisdicción, 49 sentencias. Esta misma semana, antes de ayer, tuvimos un caso en San Francisco de Macorís, por ejemplo, con una indemnización para esa persona de 2 millones de pesos. Y los casos varían. No te tengo ahora un total generalizado porque nos encontramos justamente pues, en ese proceso de levantamiento de información, pero sí te doy esos datos que sí lo tengo ahí, los de Santo Domingo Este, que es solamente una jurisdicción para que ustedes puedan medir los resultados que tiene el servicio. En lo que llevamos de año, también para que tengan una idea, ya hemos recibido más de 100 procesos, más de 100 víctimas solicitando el servicio y a las cuales le estamos dando el servicio a nivel nacional. Fíjense que yo les decía que el año pasado, ¿verdad? Por el asunto de la pandemia, pues tuvimos aproximadamente 200 casos y que fue que mermó. Pero viendo la trayectoria que llevamos para este año, yo pienso que el servicio se ha incrementado, aún todavía estando nosotros en plena pandemia. Sin dudas, esta entrevista resultará útil para que la ciudadanía esté consciente de los servicios y derechos a que tiene acceso a través de Relevic. Pero vamos a repetir, por favor, cuáles son las formas que tiene de acceder la ciudadanía a estos servicios y si en caso de que no aplique algún solicitante, recibe algún tipo de orientación al respecto. Estamos actualmente en 5 jurisdicciones: Distrito Nacional, Santo Domingo Este,
Santo Domingo Oeste, San Francisco de Macorís, San Pedro. Todos los casos, actualmente los del Gran Santo Domingo, pues están concentrados en la sede, ¿verdad? Que estamos ubicados en Gasco, en la César Nicolás Penso número 7. Sin embargo, en esas jurisdicciones, pues contamos con oficinas enlace en los palacios de justicia, tanto de Ciudad Nueva como de Santo Domingo Este, y también en el de Santo Domingo Oeste. Ya en los casos del interior, por lo regular, las personas que acuden a la fiscalía, pues desde ahí son referidas a las pequeñas oficinas que tenemos por ahora en esas jurisdicciones. Fíjense una cosa, y quisiera mencionar esto, que es sumamente importante. Aunque nosotros damos representación legal a las víctimas de procesos penales, pues yo quiero que ustedes sepan que muchas personas llegan al sistema pidiendo quizá el servicio y muchas veces tal vez no califican. Sin embargo, digo no califican porque su proceso sea civil o sea de otra naturaleza que no sea la penal, pero sin embargo también nosotros le ofrecemos esa asistencia, ¿verdad? Y esa orientación legal y ese referimiento quizás a las jurisdicciones competentes, a las dependencias que sean competentes para trabajar eso, cuando son dependencias también digamos, que no tengan que ver con la Procuraduría General de la República. Otra cosa que hacemos es que desde el mismo servicio, pues referimos un gran número de las víctimas cuando así lo necesitan y lo requieren a la Dirección Nacional de Víctimas para trabajar todo lo que tiene que ver con la parte psicológica y emocional de ellas. Es decir, que todo el que acude ante ustedes, aunque no califique, va a recibir una orientación. Recibe la orientación. Eso es importante, muy importante. Alba, se nos acabó el tiempo. Para nosotros ha sido muy gratificante tenerte en este programa y poder darle la información necesaria a la sociedad, porque es importante que sepan que la Procuraduría cuenta con este servicio de representación gratuita para todas las víctimas de los delitos penales. Muchísimas gracias, Alba. Gracias a ustedes, amigos. Continúen con nosotros, que aún hay más contenido de su programa Ministerio Público. Volvemos enseguida. Yo le daba golpes a las paredes. Yo era el enemigo de todos en mi casa. Cuando le daba a las paredes, le estoy dando no es a la pared en sí, le estaba dando a ella. Ese era el simulacro y un día tal vez iba a cometer el error y iba a dar. Le damos gracias al proceso terapéutico del Centro Conductual para Hombres, de la Procuraduría, porque yo estuviera divorciado, tal vez estuviera preso. Hoy puedo decir que mi matrimonio se levanta como el ave fénix. Estoy enamorado de mi esposa más que antes. Me siento como rellenado de palabras positivas.